poder no es solo tener cargos y tener nombres, sino tener la capacidad de inspirar a otros para transformar, para hacer que las cosas pasen. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué bueno tenerte! Así. En la pantalla no está Y bueno. eso, y en persona, así que te puedo agarrar. Oye, y a propósito que estás muy bien de coche. Hola, nuevo episodio de Business Trip, edición Mujeres. Y estoy especialmente emocionado con la invitada que tengo en el episodio de hoy. Ella es Sol Beatriz Arango, una mujer líder, una mujer que admiro enormemente. Ha sido presidenta, gerente, miembro de juntas directivas importantes en las compañías más grandes de Colombia. No es un dato menor que las mujeres hoy ocupan el 17% de las juntas directivas que hay en Colombia. Por eso vamos a recorrer las calles de Medellín, del oriente antioqueño con ella y a conversar un poquito de todos estos temas que tanto nos apasionan. Vamos por ella. Uy, Hola, Sol. hola ¿Cómo Camilo, estás? ¿cómo ¿Qué has estás? hecho? ¿Qué has hecho? Qué ¿Cómo va gusto todo? verte. Igualmente. ¿Cómo No, estás? pero ¿qué es esta elegancia? Esto parece un avión. Una muy buena invitada, un muy buen coche para conversar. Ay, qué rico, me encanta. Mil gracias por la invitación, a ti, a Hanoi, a quien admiro mucho además. Total, y te Porque manda esta muchos saluditos. plataforma de inspirar a gente me encanta, me encanta. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Sol. Oye, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista, tenía muchas ganas de conversar contigo. Tú sabes que en esta segunda temporada de Business Trip de LATEM y BMW estamos hablando con las mujeres más influyentes e importantes en el mundo del management y del leadership de Colombia. Entonces, encantadísimo de conversar contigo y de recorrer las calles del oriente de Antioquia. Gracias Camilo, qué rico. Chévere estar acá contigo. Vámonos entonces. Oye, Sol, bueno, y antes de que hablemos un montón de cosas, de juntas directivas y de todo lo que estás haciendo actualmente, pues cuéntanos un poquito de Sol, del camino recorrido, los años de experiencia y digamos todo ese camino recorrido para llegar a esas posiciones actuales y a esas posiciones importantes que has ocupado en tu vida profesional. Uy, Camilo, gracias por esa pregunta tan amplia. Muy chévere. Mira, yo soy una mujer muy feliz, muy plena, muy realizada. Tuve la fortuna de nacer en una familia paisa grande, unida, donde un papá que influyó mucho en lo que yo soy hoy, un papá con un pensamiento muy vanguardista, muy organizado, con una visión de la sociedad muy clara, una mamá amorosa, espectacular, la unión, el centro de la familia, y ellos siempre nos inculcaron que teníamos que ser capaces de desarrollarnos. Soy la menor de 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres, y siempre permanentemente nos decían, ustedes tienen que ser excelentes, tienen que ser independientes, tienen que ser libres, tienen que desarrollarse y hacer lo que sueñan. Entonces tuve esa fortuna, ese privilegio. Lo otro importante en mi vida es, encontré en una cita ciegas el hombre de mi vida. A los 6 meses ya estábamos casados y eso pasó hace 36 años. Sergio es un ser humano maravilloso, espectacular. Tenemos una empresa juntos que son los hijos. Sebastián y Simón son nuestra principal empresa y nuestra alegría y nuestro orgullo. Estudié ingeniería de producción, una carrera nueva en ese momento, me gustaba porque desarrollaba nuevas capacidades, nuevas cosas. ¿En dónde estudiaste? Para la sociedad de Neafit, ingeniería de producción. Era una carrera nueva, distinta. En el sector real, siempre me ha gustado mucho el sector real, me parece que desarrolla muchas capacidades, genera empleo, aporta mucho a la sociedad y me gustó mucho desde siempre.
Mi primer cargo directivo importante fue la vicepresidencia financiera y de tecnología de Noel, en su momento Industrias Alimenticias Noel, pero a partir de ahí, que ese fue, digamos, el primero importante, el primero pues como de mucho impacto. A partir de ahí he tenido varias otras responsabilidades, he liderado varias compañías, he presidido varias, he trabajado en desarrollar capacidades y recientemente tomé una decisión también muy importante en la vida y es dar un paso a un lado, dejar de ser empleada y empezar a poner mis capacidades al servicio de la sociedad con libertad, con balance, porque eso es otra cosa también chévere. Cuando yo cumplí 40 años, me dio un cáncer de ovario y eso le genera a uno un llamado muy, muy interesante como a retomar las riendas de la vida y un sentido de urgencia de cosas que uno aplazaba para cuando hubiera tiempo, para cuando hubiera con qué, pues había que las aceleró y me empezó a desarrollar también una sensibilidad muy especial como por generar impacto en la sociedad. Eres una de las mujeres que yo personalmente más admiro, que los que conocemos un poco de tu historia, de tu bagaje y de ese crecimiento año tras año y demás, sabemos lo importante y el impacto tan grande que generas no solamente en las organizaciones, sino en las personas que están a tu alrededor. Si tuvieras que decirme un aprendizaje importante en todos estos años de carrera, ¿cuál sería el principal aprendizaje que tú tienes hoy? Bueno, mira, me gusta mucho mentorear personas, mucho, y siempre les doy como 2 consejos básicos, sean hombres o mujeres. El primero es, uno se tiene que hacer cargo de su vida, hacerse cargo de su vida personal, profesional y laboral. Las cosas no van a caer del cielo, uno las tiene que ir a buscar, uno se tiene que preparar para ellas, eso es indudable, pero no está en los demás, no está en que mis papás, no está en que no pude, no está en que no me dieron la oportunidad, no, está en uno. Entonces, hacerse cargo es para mí el principal aprendizaje y el principal consejo para cualquier persona de cualquier edad y de cualquier género. Y el segundo tema, que también es muy importante, es alinear lo que uno hace con sus sueños, o sea, con ese propósito superior, impactar y creérsela uno que es capaz. Si uno no confía en uno mismo y en sus propósitos y en sus sueños, le va a quedar muy difícil ejecutar cosas. Entonces, como es de libre elección cada uno por dónde se encamina, ojalá se encamine por cosas que estén conectadas con un propósito, que sean movilizadoras y que uno tenga, digamos, esa confianza en que las puede realizar. Me pasó mucho en mi carrera profesional que me ofrecían cargos, porque tuve varios cargos en la empresa familiar que trabajé inicialmente, familiar no de mi familia, sino de una familia, y en la empresa corporativa que fue básicamente Grupo Nutresa, que se me presentaban oportunidades para cargos y en varias oportunidades dije, yo de eso no sé, pero aprendo. Me gusta, me conecta y aprendo. Entonces tuve muchos cambios de roles y responsabilidades, que ese es otro consejo también importante que le doy a la gente. No se sesguen, no se estereotipen, no piensen en que eso no es para uno se las tiene que creer y si no sabe, lo puede aprender. Toda capacidad se aprende, toda. Entonces esa me parece que es como, te di no 1, sino 3 consejos que doy por lo general a la gente que me gusta acompañar. Buenísimo. Y si hablamos un poco de posiciones de poder, uno ya ve cada vez más mujeres en juntas directivas, en posiciones de poder, y a mí personalmente me encanta, me fascina eso, que ocurra esas cosas. Pero hace 20 años eso era muy poco común, o sea, era muy poco común. Yo creo que nos cuentes un poquito de eso, cómo se llega, cómo llegas tú, cómo empiezas esas primeras juntas y en esas compañías importantes a las que representaste, y estoy casi seguro que eras, si no la única, una de las poquitas mujeres que había al frente de posiciones de poder. ¿Cómo es ese tema de mujeres y poder?
Bueno, Camilo, primero que todo, pues yo pienso que nunca fui consciente de que tuviera barreras para desempeñarme y para llegar a esas posiciones. Nunca fui consciente, ahora soy más consciente que sí existen barreras, pero nunca fui consciente de ellas y nunca fueron un obstáculo para yo poder avanzar y progresar, pero eso no quiere decir que no haya tomado mucha conciencia y ya las evidencio que sí hay mujeres a las que les toca caminar por un terreno desnivelado. Entonces, pues en mi vida profesional, la verdad es que cada que me ofrecían una oportunidad, me la ofrecían, no, hay que buscarla, hay que desearla, hay que soñarla, hay que uno visualizarse que es capaz de hacer eso y de agregar valor desde esa posición y aceptar el reto. Me tocó mucho evidenciar los techos de cristal, los pisos pegajosos también, que aclaro, no tienen solo que ver con los hombres y con el comportamiento de los hombres. Las mujeres también nos ponemos esas barreras, sea porque no queremos salir de la comodidad, del confort, porque no nos queremos arriesgar. Y los hombres también a veces se forman unas ideas preconcebidas de que no va a poder, no va a ser capaz, va a ser mamá, no le va a poder dedicar tiempo, no va a poder viajar, etc. Entonces, ante esas circunstancias, pues la verdad es que yo nunca me detuve en los obstáculos, sino que avancé en muchos comités directivos, equipos directivos, juntas directivas, me tocó ser la única mujer. Ahora, como te digo, tengo mucha más conciencia de la importancia y el valor que tiene la diversidad y la inclusión en una empresa. Eso es un caso de negocio, pues la equidad de género es el mango más bajito de la diversidad, porque diversidad no es solo género, diversidad es pensamientos, edades, formaciones, nacionalidades, etcétera, pero el mango más bajito de todos es la equidad de género, es la diversidad en género para conformar equipos de trabajo, juntas directivas, etcétera. Entonces, en esas posiciones de poder que hago un paréntesis, poder no es solo tener cargos y tener nombres, sino tener la capacidad de inspirar a otros para transformar, para hacer que las cosas pasen. En esos ámbitos de poder es súper clave la diversidad. Es un caso de negocio, como te decía, está súper demostrado con hechos, datos, números, que una empresa más diversa es más innovadora, se anticipa más a las necesidades de sus públicos, de sus clientes, es más rentable, atrae más el talento y atrae también a proveedores y a proveedores de productos y de capital. Entonces, pues la diversidad paga y Colombia, y yo diría que el mundo ha avanzado mucho en tomar conciencia de la importancia de que haya juntas diversas desde todos los ángulos, pero particularmente en el ángulo de la equidad de género. Se ha avanzado, para mi concepto, se ha avanzado muy lentamente, pues porque las mujeres somos la mitad de la población, la mitad del consumo, la mitad de la inversión, la mitad del mercado, cerca de la mitad del mercado. Por eso se sueña con la paridad, ¿cierto? Pero existen diversos análisis que dicen mínimo un 30% de presencia del género femenino es conveniente, agrega valor para los negocios. Por eso hay iniciativas pues multilaterales que hablan de esas megas del 30%. No son suficientes, el sueño debería ser un poquito mayor. Ser la paridad. ¿Te pasó alguna situación particular de esas que uno no se olvida jamás por el solo hecho de ser mujer y estar en esos cargos, en esas posiciones de poder o directivos? ¿Algo que nos quieras compartir? Camilo, mira, a mí, como te lo decía, no me tocó, pero evidencié muchas. Y la que más me impactó cuando estaba muy chiquita es mi hermana se presentó a la escuela de medicina. Pues yo soy la menor, mi hermana era mucho mayor que yo. En ese momento en la escuela de medicina las posiciones estaban reservadas para hombres. Ella pasó sus exámenes de admisión con todos los honores y le dijeron expresamente que
no debía quitarle una posición a un hombre. Entonces a mí eso What? me impactó. Fue hace muchos años, pero eso me impactó. Y Qué fuerte. es fuerte, es fuerte. Entonces eso como que además me llenó como de más interés por ser capaz, por prepararme, por estar lista para las oportunidades. En el trabajo, como te decía, evidencio muchas oportunidades en que a veces el lenguaje no es el adecuado o el ambiente no es el adecuado, pero ahí es donde está la oportunidad para hacer cambios, Para las prácticas, transformar. claro, para transformar. Hay muchas prácticas empresariales muy básicas que se pueden transformar para permitir que la mujer tenga más confianza en sí misma, para permitir que que se postule a los cargos, que no se exija más allá de lo que se puede exigir un hombre para desarrollarse, que se forme, que aprenda de participar en los órganos, digamos, de poder, prepararse para las juntas directivas. Es muy usual, las anécdotas sobre las juntas directivas, es muy usual que los colegas piensen que no hay problemas, pues que esa organización no tiene ningún problema con el género, pero cuando va uno a hacer las cuentas, no tiene sino No se evidencia. una mujer en la Sí, junta directiva, 20% de mujeres en los cargos directivos. Coherencia y congruencia con el discurso. Exacto, como se entonces dice. son cosas muy inconscientes, Camilo. O sea, la sociedad nuestra, pues desafortunadamente, y muchos países tienen unas inequidades impresionantes en materia de género. Entonces eso hay que combatirlo con lo que se llaman las señales positivas en las organizaciones, en los procesos de selección, no que lo seleccionen a uno por ser mujer. Exacto, que no sea una cuota. Nunca, no que no sea la cuotas, cuota. Ajá. pero que sí por lo menos se busquen las personas idóneas de todos los sexos para un cargo y que se escoja el mejor. A o sea, nosotros eso nos no- encanta, y lo que tú dices es el tema de diversidad, o sea, es el tema de un pensamiento también distinto, una óptica y una visión, una manera de ver las cosas de una manera totalmente diferente. Sol, tú tienes 2 hijos, Ajá, hombres, sí. ¿cierto? Si tuvieras una hija y te dicen, te dan la oportunidad, oye, solamente le puedes dar un consejo a esa hija, solamente uno, ¿qué le dices? Confiar en sí misma. Confiar en sí misma, desarrollarse plenamente con base en esa autoconfianza, en que es capaz, en que nunca se sienta menos que nadie, y que busque y que persiga lo que sueña, sin estereotipos, sin sesgos. Eso no es para mí, eso no es para las mujeres, no, sin barreras. O sea, quítese las barreras, confíe en sí misma y avance y progrese y a volar. Así es. Sol, en todas las entrevistas que uno lee tuyas y en todos los artículos, siempre se habla de los éxitos, de los logros, se hizo esto, y obviamente has tenido claramente una carrera exitosísima. O sea, yo creo que uno demuestra también eso en las posiciones en las que ocupa, y las mismas organizaciones te empiezan a promover porque te ven el valor. Pero con seguridad también ha habido errores y fracasos en ese tema. ¿Alguno que particularmente te acuerdes y que tú digas, como profesional, como presidenta, como vicepresidenta de alguna de esas posiciones, cometí este error o cometí esto que no salió tan bien como lo habíamos pensado? A ver, Camilo, primero pues demasiado generoso con todo lo que dices, porque quiero realmente que te quedes con la idea que soy una mujer común y corriente, con unos deseos de servir y de ayudar y de aportarle a la sociedad inmensos. Y que durante 40 años pues, de carrera profesional cometí miles de errores, miles. Lo importante de los errores y de los riesgos que uno asume es pues entenderlos rápido, corregir y capitalizar sobre ellos. Muchos aprendizajes, y lo que uno es hoy sale de los errores que comete. Yo lo que diría es, en el mundo empresarial, el principal aprendizaje donde uno no se puede equivocar y a veces uno comete esos errores es que los resultados financieros se dan solos. Los resultados son producto de una conexión
que tienen un equipo de personas con un propósito superior. Entonces, cuando uno a veces se desvía y cree que es por el CAPEX que hizo, por las inversiones, por el mercado que escogió, no, o sea, tienes que tener unos equipos de trabajo talentosos, motivados, desarrollados y que les permitas volar para que ellos sean los que logren los resultados. Nadie puede decir que en una posición ejecutiva que sus logros son éxitos propios. Todos son éxitos colectivos. Sol, te cambio vertical de la conversación. Dale. De estas palabras, ¿con cuál te sientes mucho más identificada y por qué? Si hablamos de calidad, de innovación, tecnología, pionerismo, sostenibilidad. Yo sé que todas, pero si te pongo a escoger, oye, una de esas palabras, ¿por qué? Bueno, yo diría que hay dos ahí. Pues todas o varias de ellas me movilizan, pero hay una que dijiste al final que es sostenibilidad, que me ha enganchado mucho desde hace bastante tiempo, porque el rol de empresarios tiene mucho que ver con asegurar que un modelo de negocios perdure o que se transforme para que pueda perdurar y generar progreso, desarrollo e impacto en la sociedad y en el planeta. Bueno, vamos llegando ya al final de este recorrido, esta conversación. A mí me ha encantado. Tenemos que volver a hablar, Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos varios temas. Te quisiera preguntar algo final. Acabamos de atravesar pandemia, momentos difíciles y demás. ¿Qué compraste particularmente en pandemia que tú digas, si no hubiera existido pandemia, yo nunca hubiera comprado esto? ¿Qué algún gadgetcito, alguna cosita? A ver, Camilo, te cuento que en pandemia me vine mucho acá a refugiar como a una pequeña finca que tengo en el oriente. Y como estuve tan cerca de la naturaleza y como del entorno y del ambiente, lo que hice fue primero sembré muchas árboles, muchas plantas, flores, todo, que siempre es bueno pues como estar conectado con la naturaleza, y implementé un proyecto muy lindo acá que fue ser autosuficiente en energía solar. Entonces, ¿cómo es eso? tengo unos paneles solares, sí. Entonces estoy aprendiendo mucho de esa transformación energética que todos tenemos que vivir en lo cotidiano. Es que es lo que hablábamos ahorita, o sea, es el tema de coherencia en el discurso. O sea, yo no puedo salir en medios de comunicación a decir, es que sí, hay que apostarle a la sostenibilidad a todo, pero ver y al final del día no está pasando. Así. Entonces veo que tu coche es eléctrico, veo que ya tienes paneles, eso es coherencia y congruencia con el discurso. Te felicito por eso, enormemente. Sí, entonces uno aprende todos los días, yo creo que desde el consumo, o sea, así no tengamos nada, sino vivir y consumir, uno tiene que reflejar esa actitud de sensibilidad con el planeta y con las sociedades de lo que uno hace. Magnífico. Sol, pues te quiero dar las gracias, la verdad, qué entrevista tan divertida, me gustó mucho conversar contigo, hablar de todos estos temas, se queda uno cortico para tantas cosas que hay para hablar contigo y para aprovechar tu conocimiento, tu experiencia, pero darte las gracias por acompañarnos en este episodio de Business Trip, y qué rico haber recorrido las calles y tener una invitada de lujo a bordo como tú. Ay, Camilo, mil gracias. Como te decía, me encanta que desarrollen a personas, las inspiren, las movilicen. Y mil gracias por la invitación. Volvemos a hablar de otros temas cuando quieras. Qué gusto. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué bueno tenerte! Así. La pantalla no está buena. Y en persona, así que te puedo agarrar. Oye, y a propósito que estás muy bien de coche.